segundo vídeo haremos una lluvia de comentarios sobre la lectura del banquete. Los que estáis aquí en la clase podéis dar vuestra opinión y yo iré añadiendo algunas de las cosas que están en el foro, que no sé si lo habéis leído o no. ¿Habéis leído las cosas unos de otros o no? Algunos. Yo no leí el comentario de Daenerys y el comentario de Jesse de Natalia. ¿Y el de esa semana? ¿Y de la semana pasada? De la semana. ¿Tú te refieres al segundo de Platón? Sí, la semana pasada sé que no he leído todos y he leído algunos, pero no sé de quién. Okay. Bien. Entonces, de vuestros comentarios, ¿qué pudierais decir ahora mismo así en Loom Live? Bueno, me voy a repetir un poco, pero me gustó mucho el banquete. Encontré la lectura más de que lo que esperaba. Esperaba que fuera más complicado de entrar. Alguno ha dicho el comentario era más difícil de leer que el texto mismo. El comentario previo era más difícil que leer. Sí. Me pareció más difícil. Y sí, difícil, pero aún así bueno porque ayuda a entrar en la cultura. De los discursos, me encantó lo de Agatón. No sé, aquello es pura poesía en prosa. Y después la respuesta de Sócrates en el diálogo con Diotima. Me encantó la historia mitológica del nacimiento del dios Eros. Yes. Está bien, claro, aquí no vamos a entrar en temas filosóficos, pero es muy interesante la mitología griega porque son todos aspectos antropológicos. Los dioses griegos son muy humanos. Entonces habla mucho de cómo es el hombre, de cómo el hombre se ve a sí mismo. Pero vamos, aquí lo interesante es ver cómo es importante ir al texto, a los textos mismos, a los filósofos directamente, porque sobre todo en las historias de la filosofía tiene que ser así, pero hay un peligro. Hay muchos comentarios y tienes que dar mucha razón de lo que otros dicen de los filósofos. Pero no hay que perder nunca, y eso es lo que se hace en los seminarios, pues tendréis el seminario de Filosofía 1, que es del semestre siguiente, es lectura directa de textos. Hay una serie de textos que se leen y el trabajo del seminario es leer el texto y comentar, nada más. Entonces, es una parte muy importante y toda la preparación para leer el texto es importante también para perder el miedo y para prepararse, porque supone una contextualización, supone también una cierta disciplina personal. Solo un comentario relacionado a lo que dijiste, que es, a mí yo creo que me encantó exactamente porque encontré que era una explicación para la naturaleza del amor. O sea, que la historia mitológica explicaba también una forma muy antropológica de ver el amor, como algo insaciable, como algo... Y aquí muy interesante después poder en la medida que tengáis tiempo y podáis acceder a la mitología griega, sobre todo en este primer semestre, la Ilíada, la Odisea, alguna tragedia griega también, porque tiene aspectos filosóficos muy interesantes. ¿Algún comentario más? Pues para mí ahora, pues después de haber leído una vez, como me hace pensar por mí mismo, ¿no? Como leí cosas de todos, ¿no? Sus descripciones del amor, pero que para mí estoy de acuerdo y que no, como desde todos hay algo que sí, pero hay algo que no, aquí no veo, ¿no? Y como sí, como Sergio, el deseo, ¿cómo describiría yo el amor? La primera parte de la lectura de un texto siempre es saber qué es lo que han dicho, sin intentar imponer mi propia idea o leer mis ideas en lo que han dicho. Vamos a concluir este pequeño vídeo ahora. Estábamos entonces
en el comentario de Easy sobre la capacidad que dices de tener, después de haber leído lo que cada uno dice sobre el amor, entonces se te ocurre pensar, ¿y yo qué diría? ¿Verdad? Eso es típico de la forma como Platón escribe, porque él quiere que seamos uno de los comensales. Y así en todos los diálogos. Él quiere que tú seas... Eso es lo que pasa con cada libro, en realidad. Cada libro hay siempre un interlocutor que es quien lee. Es un poco como una obra de arte, que se puede hacer una reflexión sobre eso. O sea, cuando un pintor pinta un cuadro o un escultor hace una escultura, hace algo que lo trascende siempre, porque otra persona va a verlo y va a ver otras cosas que él no ha visto, que ella no ha visto. Pero es muy importante entonces a nivel metodológico primero saber qué es lo que ha dicho el autor. Y yo doy razón de lo que ha dicho sin que yo diga aún lo que yo pienso. Pero eso que tú dices, ahora empiezo a plantearme, ¿y qué pienso yo? Es porque has hecho el trabajo previo, inicial. Y está muy bien. Está muy bien. Digamos que hay tres fases que son típicas de la lectura filosófica. Es primero comprender lo que se ha dicho, después relacionarlo con otros elementos que ya conozco y después formar de alguna manera mi propia idea. Esas tres. La más evidente es primero qué es lo que se ha dicho. Muy interesante en Platón es que tú tienes, eso está muy bien a la hora de escribir nosotros también, a lo mejor no vas a escribir como un diálogo, probablemente, pero está muy interesante abordar un tema y decir, desde este punto de vista dicen esto, desde este otro dicen esto, desde este otro dicen esto, en vez de tú empezar a escribir ya diciendo solo un aspecto. Entonces, es muy interesante el poder abordar un tema bajo varias perspectivas. Por ejemplo, cuando Steve Drum hizo su trabajo final del Bien de Filosofía, lo hizo sobre el perdón. Fue interesante ver cómo hizo una serie de reflexiones sobre lo que es pedir perdón, lo que es pedir perdón individualmente, lo que es perdonar, lo que es pedir perdón, lo que es que una nación pide perdón o que un papa, por ejemplo, pide perdón, y así varios niveles, ¿no? En inglés también una cosa es decir excuse me, otra cosa es decir pardon me. Entonces vas viendo los distintos aspectos, es una forma muy interesante de abordar un texto. Platón también nos enseña en ese sentido. ¿Alguna cosa más? A mí me ha gustado lo que tú has puesto, Teresa, en el foro sobre también el abordar el texto a través de comentarios en inglés que estaban en YouTube. Ponías ahí mientras cocinaba, escuchaba. Yo he puesto una pregunta importante en el foro, que es ¿qué es lo que estaba cocinando? Pero eso está bien porque si se puede hacer, se puede dedicar mucho tiempo al estudio. Si se puede hacer, está bien, porque también te hace entrar los conceptos y te hace reflexionar en otro contexto que no sea solo el de la mesa de estudio. Entonces es una buena táctica. Quisiera decir que es una buena táctica. Y los que sois de otras lenguas, que no sois del castellano hablantes, que aquí en la clase ninguno es castellano hablante, está bien, puede ser muy enriquecedor escuchar una reflexión en vuestra propia lengua. El portugués no sé si hace tanta falta realmente. No lo sé. Podéis intentar, porque también hay bastante, sobre todo desde Brasil. Pero no sé si el castellano es tan distinto que uno tenga una gran diferencia escuchando algo en portugués. Bien, lo dejamos aquí en cuanto a los comentarios de la lectura.